Estas personas están haciendo que cientos y miles de cristianos pequen. Porque claro, el cristiano empieza a coquetear y a jugar con el pecado, se arrima al fuego y según cómo y qué, muchos terminan quemándose. Y el Señor dice, para ese no hay perdón. Coqueteó, jugó, abusó de mi gracia y yo lo había advertido. Pecó voluntariamente. Tenía que haber cortado con esto, con aquello, con lo otro, y no cortó. ¿Por qué? Porque él pensaba que, bueno, no me puedo aislar de la sociedad, yo no puedo cortar con esto, yo no puedo cortar con lo otro. El Señor te lo dijo, corta, no corta. Bueno, pierdes el ojo, sí, pero eso es mejor que no el fuego que está allá abajo. Vas a sufrir menos cortándote la mano y el pie que echándote allá abajo. Y el infierno está lleno, señores, sí. Los de Coré fueron condenados. El versículo 4 del 6 lo dice. Y el capítulo 10 toditito lo dice también. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dicho a creyentes. Horrenda cosa. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Convénzanse todos de que la historia no puede echar marcha atrás. Ni se puede pasar la página para atrás. No, la historia no se puede borrar. Por eso dice, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Porque tratar de pensar o hacer eso es como crucificar a Cristo otra vez. Vamos a borrón y cuenta nueva. Como si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Bueno, vamos a empezar la historia de nuevo. Borra la historia que ha ocurrido, borra y empezamos de nuevo. A crucificar a Jesús otra vez, para vergüenza de todos. No se puede hacer eso. Nadie se burla del Señor. Imposible, dice. Eso es imposible. No puede ser. Están condenados. No es que se les juzga aquí en el mundo, pero están en el cielo con una sonrisa de oreja a oreja. No, hombre, no. No enseñan eso, porque muchos cristianos ya han sido condenados, ya han partido de este mundo y se han ido por abajo por esa autoconfianza falsa que nunca se enseñó durante los primeros 14, 15 siglos. Nunca se enseñó eso. Los padres de la iglesia se opusieron a eso. Por cierto, aquí les digo algo que no lo saben. La mayor parte de las personas creen que esto de la predestinación, es algo que comenzó a descubrirse en el siglo XVI. Hemos descubierto un gran tema, el de la predestinación. Dios mío. Los esenios. La predestinación es un tema judío. Claro, es un tema judío. Los esenios creían en la predestinación, tienen su concepto que yo no voy a decir ahora cuál es. Los fariseos tenían el suyo, muy diferente al concepto que los saduceos tenían de la predestinación. Era un tema judío, tanto como la salvación o como Moisés. Señores, pero si la historia está llena de eso. Estos se han limitado a hablar, y cuando hacen referencia a la predestinación, entonces sale el nombre del señor Calvino, y después de ahí saltan a Agustín. Y yo digo, ¿y por qué se quedan ahí? Cuando ese tema es un tema judío, es un tema de la iglesia primitiva, apostólica. Léanse algunos manuscritos de Justino Mártir, por ejemplo, o de Clemente. Lo que dicen de aquellos que favorecían el tema de la predestinación al modo del calvinismo. Horrible. No los consideraban cristianos, era una cosa mala, fea. Claro que eso se puede negar, sí, claro. Tú puedes decir, ese Justino Mártir que escribió eso no es no es el padre de la iglesia. Puedes decir eso, que lo dicen, ¿no? O pueden justificar la sangría que hubo en el siglo XVI diciendo, bueno, es que eso fue para que Europa no fuera dominada por los musulmanes, que nos han dicho eso recientemente, nos quedamos así. Fueron los españoles los que echaron a los moros de España y de Europa. Pero bueno, la historia no es tan corta ni tan simple como lo que acabo de decir, pero no voy a entrar en la historia. Señores, léanse a los padres de la iglesia y lo que ellos pensaban de la predestinación. Por eso, desde hace mucho tiempo se escuchan las quejas, ¿no? Pero ¿por qué no fueron a los padres de la iglesia para hablar de la predestinación, para hablar de la seguridad de la salvación? ¿Por qué no acudieron allí?
porque no podían. Porque los padres de la iglesia no favorecen la posición ni la doctrina que comenzó a reinar a partir del siglo XVI. No la favorece, entonces no te puedes apoyar. En Justino Mártir no te puedes apoyar. Bueno, ni en la Biblia, pero en Clemente tampoco. No puedes apoyarte en Clemente. En ninguno de ellos te puedes apoyar. Bueno, claro, distorsionando la historia, sí, es lo que han hecho todos estos grupos, no solo este sector de la Reforma, sino, bueno, los russellistas y helenistas han inventado su propia historia. Pero cuando van a una universidad imparcial a sacar la licenciatura, según en los temas que entren, no le dan el título. Ellos tienen su propia historia y sus propios diccionarios. Bueno, así es. Bueno, pero es que ellos trataron de sacar de la Biblia el libro de Hebreos y el libro de Santiago, entre otros. Sí. Trataron de quitarlo, se opusieron y después, bueno, se calmaron. Pero ahí está la historia, están los documentos. Claro, ¿por qué? Porque el libro de Hebreos, el libro de Santiago y Apocalipsis también quisieron quitar el Apocalipsis. Ahí en el siglo, los reformadores, vaya. Quisieron quitarlos, pero al final los dejaron, menos mal. ¿No? Menos mal. De todas maneras no hubiera pasado nada porque, por otra parte, Dios hubiera levantado una línea que hubiese conservado todos los 27 libros, ¿no? Pero bueno, ahí está eso. Y no estoy diciendo lo más grave, que alguno puede pensar que hoy lo que está diciendo, bueno, lo que estoy diciendo ya está publicado en todas partes, pero hay cosas muy graves que yo francamente no quiero decir, no creo que edifique a nadie con eso. Pero sí decirle, señores, cuiden su salvación. Es imposible. Bueno, a ver, Esaú, ahí en Hebreos 12, no está Esaú buscando el arrepentimiento con lágrimas. Lo dice allí Hebreos 12. Hebreos 12 está Esaú buscando el arrepentimiento porque él era consciente de lo que había hecho. En un momento determinado él despreció su propia primogenitura que le daba el derecho a todo y la vendió. Después se dio cuenta, con la experiencia, con los años, trató de buscar arrepentimiento, perdón y todo eso y no lo encontró. No lo encontró. Hay varias ocasiones como ocurrió cuando Moisés, aquellos, no me acuerdo bien, aquellos que el Señor dijo vayan a la batalla y yo les doy la victoria y no fueron. Y entonces el Señor se molestó. Después entendieron los soldados, no Moisés. Bueno, soldados, eso no eran soldados, era parte del pueblo. Los príncipes de Israel, de cada tribu. Después entendieron que debían ir a la batalla, porque Dios les había prometido la victoria. Y cuando quisieron ir otra vez, por segunda vez, el Señor Moisés les dijo, no vayan porque ahora Yahvé no está con ustedes. Pero nosotros sí vamos. Y fueron, ¿y qué pasó? Una paliza le dieron. Le dieron una paliza. Bueno, y así. Entonces, hay que cuidar la salvación. No se puede, la gente están enseñándoles que no pasa nada, que por eso muchos se han acercado al fuego, se quemaron aquí y abajo. Entonces, eso no es falta de misericordia. La falta de misericordia la tuvieron algunos reformadores en el siglo XVI, ya que hablan de eso y siempre nos acusan de eso. Falta de misericordia. La que tuvo este reformador en el siglo XVI, que se pillaba a todo el mundo. Miguel Servet fue un ejemplo. Está en los documentos históricos. Ha salido en la prensa, en el periódico. Me quedé un poco horrorizado cuando lo vi, la manera en que lo contaban. Estaba el documento también. Traducido, claro, sí, traducido, estaba el documento. Me quedé horrorizado, claro. Eso hay que negarlo de alguna manera. Como nos decía esta persona, no, es que eso había que hacerlo para que Europa no fuera invadida por los musulmanes. Perdóname, ahí está el mito, ¿no? Medio mito del Cid Campeador que luchó contra los moros. Bueno, la historia no es nuestro tema aquí. Entonces, sigo en el capítulo 10.
capítulo 10, que dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Les encanta esta palabra. Decir, bueno, eso se refería a todos los premios, imagínense. Por los premios, le hacen decir a esta palabra, el concepto que le aplican al vocablo galardón es el de premios. Entonces, por los premios, viene diciendo en los versículos anteriores todas las cosas tan fuertes y horribles de condenación y juicio que viene diciendo por un premio. Dios, la misma palabra galardón está ahí bien orientada cuando más abajo en el versículo dice: no perdáis, pues, repito, vuestra confianza, fidelidad. Les faltó eso a ellos, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, claro, solo los cristianos convertidos, nacidos de nuevo, pueden hacer la voluntad de Dios, y ellos la habían hecho. Os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que lo que vimos en el capítulo 2, la promesa. Sí, la promesa. La promesa, ese vocablo, ¿a qué se vincula siempre en el Nuevo Testamento? Y en el Antiguo también. ¿A qué se vincula? A la vida eterna, a la esperanza de vida eterna. ¿Qué nos ha prometido el Señor? La vida eterna. Claro. Habiendo hecho la voluntad de Dios, porque fueron perseguidos, porque sufrieron el despojo, el ultraje, fueron a la cárcel. En la historia está que muchos murieron, muchos cayeron, de verdad, en la iglesia cayeron, porque amaban más este tema de los ángeles, arcángeles, la circuncisión. Claro, allí estaban los ebionitas, hebreos, cristianos, ebionitas, contra los que Pablo luchó ardientemente. Entonces, porque un poquito más, tengan paciencia, pronto nos vamos de este mundo. Esto terminará pronto, es lo que está diciendo aquí. Y el que ha de venir vendrá. Tenían la esperanza de vida, ese era un estímulo para ellos. El Señor va a venir, lo sigue siendo para nosotros. Y no tardará. Más, el justo por la fe vive por fe. Claro. Y si retrocediere, ¿quién? El justo que acaba de mencionar, que vive por fe, señores. Dios mío. Estos no son visitantes, estos no son judíos. Estos no son judíos del antiguo pacto. Estos no son mesiánicos, estos no son nada, son cristianos puros. Lo está diciendo. Pero ustedes siguen idolatrando a estos señores encumbrados allá arriba. Y ciertas instituciones que les interesa venderlos con una imagen de piedad a la hora de predicar, en sus casas, metidos, orando, leyendo la Biblia, le hacen preguntas. Ay, hermano, qué grande es usted. Nunca sus frases me tienen loco. Siguen con esa y se van a perder. Mas el justo vivirá por fe, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Se puede retroceder. Y si no se puede, ¿para qué se los dice a ellos que son creyentes? Dios, ¿para qué se los dice? Están hablando por hablar, tonterías, cosas que no vienen a cuento. No viene a cuento, por eso lo dice. Si retrocediere, está haciendo una cita, que yo no la voy a buscar ahora. Me voy a fijar para terminar, que esto no se haga tan largo, en las palabras de Pablo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, entonces Pablo, después de hacer la cita y estarles advirtiendo, les dice, pero nosotros, Pablo se desmarca. Pablo se desmarca. Y dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Se puede retroceder. Todo el libro de Hebreos lo dice. Lo dice Pedro en sus 2 epístolas. Está dicho en todas partes. El libro de Apocalipsis, conocí un editor que decía que los primeros 2, 3 capítulos de Apocalipsis no podían ser para la iglesia. ¿Por qué?
porque allí el Señor permanentemente dice al que venciere, al que venciere, y al que venciere, y al que venciere. Y ese Señor, que no voy a nombrar, tenía bastante sensatez y sabiduría para darse cuenta que el Señor estaba hablando del que perseverara. El que no persevere no entra. Y no sirve decir, no, es que nunca fue cristiano, que es lo que... Pero no, son cristianos. No voy a hablar más de eso. Y él dice, no, ahí se está hablando de perseverar, de mantener. Y eso son obras. La salvación no puede ser por obras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los 2-3 primeros capítulos de Apocalipsis no es para esta iglesia. Sería para la iglesia de Asia Menor, o sería para después del milenio, o será una iglesia judía. Voy a terminar diciendo que hay muchas formas de pecar voluntariamente. Sí, Señor. Muchas. Y el Señor lo dijo. Pablo y los apóstoles lo dijeron, y la iglesia primitiva lo conocía muy bien. Señores, regresen al texto bíblico. Créanle a la Biblia, lean la Biblia, créanle a la Biblia. Busca una iglesia donde no te cambien la Biblia, claro, te la cambian. Ahí no dice lo que quiere decir, pero señor, pastor, doctor, es que aquí dice esto. Dice, sí, pero es que hay que entender que el original, apelan al griego, apelan al griego. Dice, no, pero es que en el original no dice eso. Entonces, si no dice eso, ¿para qué lo ponen aquí? ¿Para qué lo ponen aquí? Claro. Los pobres hermanos que no han tenido en su vida la oportunidad de estudiar, como mucho algunos han ido a la universidad, unos cuantos. Sí, pero es que tú puedes ser universitario y negar la deidad de Cristo. Tú puedes ser universitario y ser médico y decir que Cristo es un arcángel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Señores, lean la Biblia y créanla como está. Casi todas, bueno, casi dos. Reina Valera, lean. No le hagan caso a estos señores que la van cambiando. Si su pastor la cambia, dígaselo, pastor, por favor, no cambien la Biblia. Si aquí dice que es imposible. No diga usted, como hemos visto, los que recayeron. Esos son los del trago. No, esos son los hijos de los creyentes que pertenecen al pacto, ¿no? La teología del pacto, que nacen y los bautizan y son reformados de corte un poco evangélico y los bautizan, claro, sí, algo de lo que yo no he hablado. Y no voy a hablar, creo. Y los bautizan y son salvos por el bautismo, porque eso es lo que decía el señor Calvino. Bueno, hay que bautizarlo para que sean salvos. Igual que la católica, la iglesia de Roma, ¿no? Y entonces, ya voy. Entonces, nacen, son salvos por nacimiento, pero cuando son grandes ya se van al mundo y no quieren saber más nada. Entonces dicen que es imposible que los que recayeron, se refiere a esos, a los hijos de esos señores, o los del trago, o los de la bebida, o los de la droga, etc. No, lo dice claro, imposible, los que caigan, como sea, cayeron. Y no le crean a sus doctores, ore, porque estamos ya en los días finales de los últimos tiempos. Puede que el Señor venga a la tercera, o puede que venga a la cuarta o a la última, pero estamos en el tiempo. Se va a retardar, se está retardando, pero va a retardar más. No le estén creyendo a estos que dicen ya, porque se van a cansar de esperar, se están cansando muchos se han ido al mundo ya se han ido, sí, porque ponen fechas y no todo el mundo se lo traga y han hecho daño, van a ser juzgados por esto, ¿no? Como bajen vivos, como Coré y su familia, están condenados, no solo condenados, están en el lago de fuego, por mentir, por quitar, por poner, por no dejar el texto bíblico como está y dejar que la gente lo crea y explicárselos, porque hay muchos hermanos, como decía antes, que no han tenido la posibilidad de estudiar, de saber, y los engañan, ¿eh? Y muchos hermanos con problemas importantes psicopatías, problemas emocionales, y claro, adoran a los ídolos, ¿no? Como tú digas que eres sociólogo, antiguamente en las iglesias buscaban un pastor licenciado en teología. Ahora no, ahora buscan un psicólogo o un sociólogo. No, de pastor nosotros no queremos un teólogo, ¿para qué?
¿verdad? Que es un ignorante. Queremos un psicólogo. Y lo ponen. Y el psicólogo no tiene idea de teología, ni de lingüística, ni de nada. Hermanos, no le hagan caso a nadie. Lean la Biblia, créanle al Señor Jesús, adórenle a Él. Metan su cabeza todos los días en la obra y la persona de Jesús y no se van a equivocar. Si hacen eso, se equivocarán muchísimo menos que todos estos que están defendiendo instituciones y cosas y viejas doctrinas que no han querido avanzar en el desarrollo de la teología. Y el Señor que los bendiga, hermano.